Hola, buenos días. Hoy vamos a continuar con la segunda parte del teórico de equipamiento y localización de actividades. Estamos trabajando en este caso el tema de localización de actividades. El concepto de la localización de actividades remite a la distribución que asumen las actividades en la ciudad y la localización se define como la ubicación que esta actividad va a tener dentro de una trama urbana dada. Es decir, uno podría programar la clasificación, digamos, de las actividades según la denominación como usos del suelo. Es decir, los usos del suelo son aquellas actividades o usos que se localizan físicamente en algún lugar de la ciudad. Y genéricamente los podemos clasificar en usos residenciales, comerciales, industriales, administrativos, recreativos, etc. Dentro de la subclasificación de categorías de esos usos, podemos establecer usos según su nivel socioeconómico, según su tamaño, según su densidad, por ejemplo, pueden ser de uso exclusivo, mixtos, o pueden ser de mediana o alta densidad, o pueden ser de alto, medio o bajo nivel socioeconómico, etc. Lo mismo pasa con la actividad comercial, que se puede clasificar por rubro, por escala urbana, o por localización por barrial, etc. Y puede también clasificarse por el grado de mixtura posible, puede ser predominantemente comercial o por usos puntuales comerciales o complementario de la actividad residencial. En el caso de la actividad industrial o los talleres de chapa y pintura o las actividades productivas, pueden clasificarse según sean estas grandes, medianas o pequeñas, o por rubros, si son molestas, inocuas o poco molestas, o las industrias pueden también clasificarse por tipos, es decir, industria automotriz, industria textil, etc. Y también pueden tener un grado de complementariedad o mixtura con otras actividades, ya sea industriales o productivas o comerciales. También los usos administrativos son los que hemos estado viendo en general dentro de lo que son los equipamientos. En eso se incluye, por ejemplo, la administración pública provincial, la nacional o la municipal. Y luego tenemos los usos recreativos que se encuadrarían dentro de lo que son los espacios verdes. Con estas clasificaciones genéricas podemos establecer la zonificación de la ciudad. En general, las actividades comerciales se localizan próximas a las áreas centrales o sobre ejes de salida o rutas de la estructura urbana de una ciudad. Las áreas residenciales, por otro lado, suelen ubicarse en los entornos de las áreas centrales o en barrios periféricos y se va graficando en relación a un gradiente de colores, hace más denso, más oscuro y más claro, menos denso. En general, los equipamientos hemos dicho que se grafican de color azul y suelen localizarse próximos a las áreas residenciales, complementando el área central, o grandes equipamientos que a veces ocupan la mancha periférica de un centro urbano. En este caso estamos observando la ciudad de Tandil en la provincia de Buenos Aires como un caso, digamos, esquemático, genérico de las distintas capas de uso del suelo. Y por último, podemos también incluir dentro del polígono urbano usos rurales, ya sean intensivos o extensivos, que se dan en las inmediaciones de la ciudad. Si observamos la distribución, por ejemplo, del uso comercial en la ciudad de Buenos Aires, vamos a observar que este se da más en mancha cerca del área central, del casco histórico de la ciudad, y luego se va distribuyendo linealmente a lo largo de las rutas o vías más importantes de la ciudad, y en algunos puntos vuelve a tomar tipo mancha cuando se va acercando a los centros urbanos más descentralizados, digamos, del resto de los barrios de la ciudad de Buenos Aires. En el caso de las actividades comerciales, estas tienden a agruparse y a complementarse entre sí por rubros de localización, por ejemplo, zonas de bares, de restaurantes, zonas de zapaterías, zonas de mueblerías, etc. Por otro lado, el plano de usos del suelo es una herramienta útil para establecer lo que son la base de las funciones urbanas. La mayor concentración de la densidad residencial junto a la actividad comercial y las instituciones suelen denominarse con el nombre de áreas núcleo, áreas centrales o core de la ciudad, el corazón de la ciudad. Y luego el resto de las áreas puede ir especificándose como corredores comerciales, áreas institucionales o industriales, áreas netamente, dominantemente residenciales, etc. Bien, dentro de lo que son la síntesis, digamos, de cómo fijar
los estándares de demanda de la actividad residencial, podemos ver, de las diversas actividades, podemos ver que esta clasificación de comercio, educación, sanidad, recreación, sociocultural, gobierno y administración puede establecerse como un patrón, digamos, un estándar en función de la cantidad de metros cuadrados que se requieren por número de familias, número de habitantes o densidad bruta como dato que se tenga. Digamos, uno puede tener que en un sector, por ejemplo, viven 500 familias y el número de habitantes es 2.000, entonces se establece la cantidad de metros cuadrados que haría falta de comercio, de educación, de sanidad, de recreación, de sociocultural, etc. Lo que es dable observar es el alto porcentaje que ocupa, por ejemplo, la superficie de recreación. En este caso de la distribución de los usos centrales, comerciales o institucionales, puede darse en relación a una posición centralizada, puede darse lineal a lo largo de un eje, como hemos visto en el caso de la ciudad de Buenos Aires, o distribuida homogénea en las esquinas de un barrio, por ejemplo, o puede ser descentrada sobre una vía, o lineal periférica, o lineal centralizada. Estas diferentes situaciones van a tener que ver con cómo el sistema urbano demanda la localización de los requerimientos de una localización de actividad. Por ejemplo, si tenemos aquí actividades que van a requerir una determinada localización, esto se va a denominar demanda de ubicación con ventajas comparativas de esa actividad. Y por otro lado va a estar la ciudad, que tiene sus sitios baldíos, su oferta de lugares para la localización de actividades, y a esto le vamos a llamar oferta de sitios con características y dimensiones. La relación entre la demanda de su ubicación y la oferta de sitios disponibles va a establecer un conjunto de confrontaciones o de relaciones entre esa oferta y esa demanda que va a permitir tomar la decisión para una correcta localización más apta de la actividad que estemos localizando. En general, podemos sintetizarlo este proceso en un cuadro que explica cuáles son los objetivos y propósitos para optimizar el funcionamiento del conjunto de actividades y la combinación de todos estos requerimientos. Se van a ir dando por la demanda de localización de las actividades con sus indicadores, como la dimensión necesaria del lote, las características topográficas y fisiográficas, el costo del terreno, la determinada infraestructura, las características del entorno compatibles o no, etc. Y las ofertas de localizaciones que existan de los numerosos sitios, sus dimensiones, sus características y demás, si cumplen o no los requerimientos de la actividad que estemos buscando localizar. Esta actividad puede ser un supermercado, una escuela, una institución, etc. La interrelación de esa confrontación es lo que nos va a permitir hacer la selección correcta del terreno a localizar. Este análisis de toma de decisiones lo podemos desagregar en una doble planilla, una planilla de sitio y una planilla de situación urbana. Las características del sitio, terreno o baldío sobre el cual vamos a localizar la actividad tiene una determinada superficie, tiene proporciones de relación frente-fondo, características físicas, costo, infraestructura, impuestos, servicios, normativas, etcétera, que van a fijar cuáles son los requerimientos que necesitamos para localizar esa actividad en relación al terreno. Y luego tenemos una situación urbana que tiene que ver con los usos del entorno, con el ambiente urbano, la contaminación, las normativas, el tipo de accesibilidad, el transporte, las densidades de los habitantes a los cuales vamos a ofrecer el servicio que estemos tratando de localizar, la competencia de los otros locales o cuestiones que se complementen la actividad que estamos buscando aplicar, y la proximidad de clientes o proveedores y las distancias relativas al centro o a zonas de vivienda. De esto podemos armar una planilla correspondiente de cada una de estas dos variables, el sitio y la situación, y luego generar una planilla de ponderación. Es decir, podemos tomar una cantidad de sitios posibles, el sitio 1, 2, 3, 4, los que hayamos seleccionado de la oferta de sitios disponibles, y hacer un análisis de sus dimensiones, por ejemplo, el ancho y largo de las proporciones que tenga, la superficie, cómo es la topografía, y en función de estas variables, el costo, la infraestructura, la normativa, ir ponderando con una puntuación, si es bueno, malo, regular, puede ser rojo, verde, amarillo, o puede tener un puntaje de 1 a 10, y con eso vamos sumando cuál es el sitio candidato más óptimo para la actividad que vamos a localizar. Lo mismo podemos hacer con la situación urbana, en la cual tenemos, por ejemplo,
las cualidades del entorno, la accesibilidad, el área, la ubicación, las ventajas, y vamos aquí ponderando las distintas cualidades de esa situación, si son buenas, malas, regulares, si son 1, 2, 3, es decir, le podemos poner o números o métodos de semáforos para identificar y seleccionar correctamente el sitio adecuado. En función de la confrontación de tanto del sitio como de la situación, podemos entonces tomar la decisión de elegir el sitio correcto. Esto lo podemos llevar a cabo a través de un plano de ubicación de los distintos sitios candidatos. Este es un ejemplo, por ejemplo, para las alternativas de localización de la futura ciudad de la justicia en Valladolid, en España, y en el cual se seleccionaron estos 3 terrenos, y luego se los fue evaluando en función de su distancia al centro, de su forma, del costo, de lo que había que demoler, la adaptación y demás. En este caso se tomó la distancia al centro, el conjunto histórico, los nodos intermodales que tenía, el sistema universitario y las alternativas de localización. En función de eso, se seleccionó este por su proximidad al centro y por su sector ligado a la universidad. Bueno, eso sería todo por hoy. También podemos utilizar algunas tablas de ponderación. Yo lo que les aconsejo es que sigan viendo los videos complementarios que les he subido para ver cómo se hace el método de localización de actividad industrial y de actividad comercial. Buenos días, nos vemos.